El sol del mediodía caía implacable sobre el pueblo, un conjunto de casas de adobe que parecían fundirse con la tierra agrietada y polvorienta del norte de México. El aire era pesado, cargado con el olor a polvo y resignación, y el único sonido era el zumbido insistente de las moscas y el susurro del viento caliente en los pocos árboles secos. Frente a la más humilde de las viviendas, tres figuras permanecían en un silencio que pesaba más que la opresión del calor. Elena, con sus 17 años, mantenía la cabeza baja, su largo cabello negro como una cortina que la escondía del mundo. A su lado, su padre, Pedro, un hombre cuyos hombros encorvados contaban la historia de cosechas perdidas y una vida de lucha, mantenía una mano temblorosa sobre el hombro de ella, un gesto que era tanto de consuelo como de despedida. Esta es la historia de Elena, un grito silencioso contra la injusticia, un viaje que te romperá el corazón y te llenará de coraje al mismo tiempo. No dejes que su lucha sea en vano y no permitas que esta historia se pierda en el olvido. Necesitamos tu ayuda ahora mismo para alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores y poder seguir contando historias tan poderosas como esta. Suscríbete ahora. Es solo un clic y para nosotros significa el mundo. Y por favor, déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad o país nos estás viendo, para que el eco de la valentía de Elena resuene en todo el planeta. Contamos contigo. Únete a nuestra familia. Frente a ellos, Ricardo, el ranchero, era una figura de contraste, alto y de postura rígida. Su chaleco oscuro sobre la camisa blanca parecía inmune a la suciedad y a la desesperación que lo rodeaban. Su expresión era indescifrable, un rostro endurecido por el sol y por una soledad autoimpuesta, sus ojos fijos no en la joven frente a él, sino en el magnífico caballo blanco que sostenía por las riendas. El animal, llamado Ventisca, era una criatura de belleza casi mítica en aquel escenario de miseria. Su pelaje blanco brillaba bajo el sol, sus poderosos músculos temblaban con una energía contenida, y sus ojos negros e inteligentes parecían comprender la gravedad de la transacción que estaba a punto de sellarse. Él era el precio, el símbolo reluciente de una vida cambiada por supervivencia, una belleza deslumbrante que hacía la fealdad del acuerdo aún más palpable. La mano de Pedro apretó el hombro de Elena con más fuerza, y ella sintió el temblor que recorría el cuerpo de su padre. Era el temblor de la vergüenza, del amor y de la desesperación absoluta. No se atrevía a encontrar los ojos de su hija, pues sabía que en ellos encontraría el reflejo de su propio fracaso, de su incapacidad para proteger a su familia del hambre que los carcomía por dentro. La sequía se lo había llevado todo, transformando su pequeño pedazo de tierra en un desierto estéril. El caballo representaba una nueva oportunidad, la posibilidad de arar la tierra si las lluvias volvían, el medio de transporte para buscar trabajo en tierras lejanas. En su mente torturada estaba sacrificando una parte de su alma para salvar al resto, una lógica cruel que la miseria impone a los hombres buenos. Elena, por su parte, no lloraba. Sus lágrimas se habían secado junto con los pozos de su pueblo. En su pecho, una piedra fría de adormecimiento se había instalado. Oía el resoplido suave de Ventisca, el sonido del cuero de la silla crujiendo, y cada ruido era un clavo siendo martillado en el ataúd de sus sueños. Sueños sencillos, de casarse con Mateo, el muchacho del pueblo vecino, de tener un pequeño jardín con flores coloridas y de escuchar la risa de sus propios hijos. Ahora, esos sueños se deshacían en polvo, llevados por el mismo viento caliente que azotaba su rostro. Ella era una mercancía, su valor medido en 4 patas y un pelaje blanco, y la aceptación de esa verdad era un veneno que comenzaba a esparcirse por sus venas, helando su espíritu.
Ricardo hizo un leve asentimiento con la cabeza, un gesto casi imperceptible. La transacción estaba concluida. No dijo una palabra, pues las palabras eran innecesarias en aquel mundo donde las acciones y las posesiones hablaban más alto. Extendió la rienda de cuero de ventisca hacia Pedro, un movimiento lento y deliberado. El cuero áspero pasó de una mano a la otra y en ese instante la posesión fue transferida. El caballo ahora pertenecía a Pedro y Elena, por una ley no escrita, pero universalmente comprendida en aquella tierra sin ley, pertenecía a Ricardo. El ranchero entonces se volvió hacia Elena y por primera vez su mirada la encontró directamente. No había compasión, solo la evaluación práctica de quien inspecciona una propiedad recién adquirida. Su mirada era penetrante, desprovista de cualquier emoción que ella pudiera reconocer. Era la mirada de un hombre acostumbrado a domar la tierra, el ganado y ahora a una esposa. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un miedo primitivo que la hizo encogerse aún más. Ella no era nada para él, más que un par de manos para cuidar su casa, un cuerpo para calentar su cama y una presencia para llenar el silencio aplastante de su rancho aislado. La brutalidad de esta percepción la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No estaba siendo llevada a un matrimonio, sino a una servidumbre. La única diferencia era el nombre que le darían, esposa en lugar de esclava. Una distinción sutil que no ofrecía ningún consuelo. Pedro finalmente soltó el hombro de su hija y agarró las riendas de ventisca con ambas manos, como si sostuviera su propia salvación. El caballo, sintiendo el cambio de mando, relinchó bajo y sacudió la cabeza, su crin blanca volando como seda. El sonido cortó el silencio, un lamento o quizás una protesta. Pedro no miró a Elena. En cambio, murmuró un «Dios te bendiga, mi hija», hacia el suelo, las palabras perdiéndose en el polvo. Era una bendición que sonaba como una maldición, una plegaria desesperada de un padre que acababa de vender el futuro de su hija. Luego se dio la vuelta y sin mirar atrás, condujo al caballo hacia el pequeño corral al lado de la casa. Cada paso una confesión de su derrota. Elena se quedó sola, parada entre el lugar que un día llamó hogar y el hombre que ahora era su dueño. La puerta de la casa de adobe se abrió un poco y los ojos asustados de sus hermanos menores espiaron por la rendija. En sus rostros había una confusión infantil, una incapacidad de comprender el peso de aquella escena. Solo veían el hermoso caballo blanco y al hombre extraño que se llevaba a su hermana mayor. Elena les dio una última mirada, tratando de memorizar sus rostros, grabándolos en su mente como un tesoro precioso. Era su adiós silencioso a la única vida que había conocido, al amor y a la seguridad, por más frágiles que fueran, que aquel hogar le había proporcionado. Ricardo, sin prisa, ajustó la silla en su propio caballo, un alazán robusto y oscuro, y montó con la fluidez de quien ha pasado la vida entera sobre un caballo. Desde arriba miró a Elena que permanecía inmóvil, una estatua de dolor silencioso. «Vamos», dijo, su voz grave y sin inflexión, la primera palabra que le dirigió. No era una invitación, era una orden. No le ofreció ayuda para montar el burro de carga que estaba atado a su caballo, esperando que ella lo hiciera por sí misma. Era la primera de muchas pruebas silenciosas, una forma de establecer desde el principio la dinámica de poder entre ellos. Ella era su responsabilidad ahora, pero no la trataría con delicadeza. Con un esfuerzo que pareció monumental, Elena movió los pies. Cada paso hacia el animal era un paso lejos de sí misma. Subió al burro, la falda de algodón rústico enganchándose en el aparejo. Sus manos, acostumbradas al trabajo en la tierra, sujetaron las riendas improvisadas con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Era el instinto de supervivencia comenzando a pulsar bajo la capa de shock y tristeza.
No miró hacia atrás, hacia la casa de sus padres, pues sabía que si lo hacía, la frágil barrera que contenía su dolor se rompería. En cambio, fijó la mirada en el horizonte vacío, en la vastedad de tierra árida que se extendía frente a ella, su nuevo y desconocido destino. El viaje comenzó en un silencio absoluto, roto solo por el sonido de los cascos de los animales en la tierra seca y el silbido del viento. Ricardo cabalgaba al frente, una silueta oscura e imponente contra el cielo desvaído. Elena lo seguía en el burro, sintiendo cada piedra en el camino. El sol la castigaba, pero apenas sentía el calor. Por dentro, un frío glacial la consumía. Observaba la espalda ancha del hombre frente a ella, tratando de descifrar el misterio de aquel ranchero solitario. ¿Qué lo habría llevado a comprar una esposa en lugar de cortejar a una? ¿Qué tragedia lo habría endurecido hasta el punto de borrar toda la gentileza de su rostro? Las preguntas resonaban en su mente, pero sabía que las respuestas no llegarían fácilmente. Las horas se arrastraron, transformando el paisaje en una monotonía hipnótica de cactus, arbustos secos y colinas lejanas que parpadeaban con el calor. El pueblo de Elena desapareció en el horizonte, convirtiéndose en nada más que una mancha de polvo, un recuerdo. Estaba verdaderamente sola ahora, en un mundo gobernado por un hombre que era un completo extraño. La soledad era una presencia física, un peso en sus hombros y un nudo en su garganta. Pensó en su madre, en su toque gentil, en sus canciones de cuna. La nostalgia era un cuchillo afilado, y necesitó toda su fuerza para no dejarse cortar por ella, para no ahogarse en la tristeza que amenazaba con sofocarla. El sol comenzó a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, una belleza cruel que contrastaba con la fealdad de su situación. El paisaje, que durante el día era hostil y desolador, adquirió una serenidad melancólica al atardecer. Las sombras se alargaron, transformando los cactus en centinelas, silenciosos. El aire se volvió más frío, y Elena se encogió, abrazando su propio cuerpo en busca de un calor que no existía. Nunca se había aventurado tan lejos de casa. Nunca había experimentado un silencio tan profundo y aterrador. El mundo parecía demasiado vasto y ella demasiado pequeña e insignificante, una hoja seca llevada por un viento implacable hacia un destino incierto. Ricardo finalmente se detuvo junto a un pequeño arroyo, casi seco, pero con agua suficiente para los animales. Desmontó y, sin una palabra, comenzó a quitar la silla de su caballo. Elena lo observó, insegura sobre qué hacer. ¿Esperaba que ella cuidara del burro? Esperaba que buscara agua. La falta de instrucciones era una forma de control, forzándola a adivinar, a intentar anticipar sus deseos, a aprender su lugar a través de ensayo y error. Se bajó del burro, sus miembros rígidos y doloridos por la larga cabalgata, y se acercó al arroyo, su garganta seca y arañada por el polvo. El agua fue un alivio, momentáneo, una pequeña bendición en medio de su tormento. Él no ofreció comida, solo un trozo de carne seca de su bolsa, que comió de forma metódica, sin mirarla. Elena no pidió nada. El orgullo, o quizás el miedo, se lo impidió. Se sentó en una roca, un poco apartada, y observó las estrellas comenzar a salpicar el cielo oscuro. Eran las mismas estrellas que veía desde su casa, pero allí, en esa inmensidad salvaje, parecían más distantes, más frías. Cada punto de luz era un recordatorio de cuán vasto era el universo y cuán pequeña y solitaria era su existencia. Se sentía como un grano de arena perdido en el desierto, invisible y sin importancia para el gran esquema de las cosas. Tras un breve descanso, el viaje se reanudó bajo la pálida luz de la luna. La noche transformó el paisaje, dándole una apariencia fantasmagórica. Los sonidos nocturnos de la vida salvaje, el aullido distante de un coyote, el graznido de una lechuza,
aumentaban la sensación de aislamiento y peligro. Elena sentía los ojos de la noche sobre ella y la presencia silenciosa de Ricardo frente a ella era su única y aterradora protección. Se preguntaba qué tipo de vida la esperaba. ¿Sería una vida de trabajo sin fin, de obediencia silenciosa? ¿Habría espacio para un solo momento de alegría, una sola palabra de bondad? La esperanza era un lujo que ya no podía permitirse. Finalmente, cuando la luna estaba alta en el cielo, llegaron. En medio de la nada, rodeado por kilómetros de llanuras abiertas, estaba el rancho de Ricardo. No era una hacienda próspera, sino una construcción sólida y solitaria, una fortaleza contra la vastedad. La casa principal era de piedra y madera oscura, con pocas ventanas, que más parecían ojos desconfiados observando la oscuridad. Un corral, un granero y algunas otras construcciones completaban el escenario. El lugar exudaba la misma aura de su dueño, fuerte, aislado y taciturno. No había flores, ni un jardín, ni ninguna señal de un toque femenino. Era un dominio puramente masculino, un lugar donde la suavidad no parecía tener cabida. Ricardo desmontó y la llevó hasta la puerta de la casa. La abrió con una llave de hierro pesada, y el sonido de la cerradura girando resonó en la noche, sonando como el portón de una prisión cerrándose. Encendió un quinqué de aceite y la luz amarillenta reveló el interior. Era un espacio amplio, dominado por una gran chimenea de piedra. Los muebles eran escasos y funcionales. Una mesa de madera maciza, algunas sillas, un estante con nudens y pocos platos. Todo estaba limpio, pero de una forma impersonal, sin vida. El aire estaba impregnado del olor a cuero, humo frío y soledad. Este era su nuevo hogar, su nueva jaula, y las paredes parecían cerrarse a su alrededor. «Esta es tu habitación», dijo él, señalando una puerta en la esquina. «La cocina está allí. El agua hay que sacarla del pozo cada mañana. El trabajo empieza al amanecer». Sus palabras eran directas, prácticas, desprovistas de cualquier emoción. No la estaba acogiendo. Lendo estaba dando sus órdenes, estableciendo las reglas de su nueva existencia. Él era el patrón, y ella, la sierva. La palabra esposa flotaba en el aire, no dicha, una formalidad vacía que no cambiaba la esencia de su relación. Ella era una empleada cuya función iba más allá de la cocina y el pozo, un hecho que flotaba entre ellos con una tensión palpable. Elena solo asintió, incapaz de formular una respuesta. Caminó lentamente hacia la puerta que él indicó y la abrió. La habitación era pequeña y austera, conteniendo solo una cama estrecha con una manta de lana áspera y una pequeña cómoda. La única ventana daba a la oscuridad infinita de las llanuras. Era una habitación de huéspedes, o quizás de un empleado. No había nada personal allí, nada que sugiriera que aquel espacio había sido preparado para una novia. Era solo un lugar para dormir, un refugio temporal de la presencia de su dueño. Entró y cerró la puerta, sintiendo un alivio mínimo por tener una barrera física, por más frágil que fuera entre ella y él. Se sentó en el borde de la cama, el cuerpo exhausto, la mente entumecida. El silencio de la casa era diferente al silencio del desierto. Era un silencio pesado, lleno de historias no contadas y de una tristeza antigua que parecía impregnada en las propias paredes de piedra. Podía sentir la soledad de Ricardo, una presencia casi tangible que llenaba cada rincón de aquella casa vacía. No la había comprado solo por necesidad, sino por una desesperación silenciosa, un intento de llenar un vacío que parecía tan vasto como las tierras que poseía. Y ella, Elena, era el objeto elegido para llenar ese abismo, una pequeña piedra arrojada a un pozo sin fondo. Afuera, escuchó los pasos pesados de él moviéndose por la casa, el sonido de una botella siendo abierta, el crujido de una silla. Él estaba despierto, al igual que ella, cada uno perdido en su propia prisión de silencio y soledad.
Elena se acostó en la cama sin quitarse el vestido polvoriento. Se acurrucó bajo la manta, áspera, que arañaba su piel, una incomodidad física que la distraía del dolor en su alma. Cerró los ojos, pero el sueño no vino. En su mente, la imagen del caballo blanco, ventisca, se formaba. El hermoso animal que era el precio de su libertad, ahora pastando tranquilo en el corral de su padre, mientras ella estaba allí, enjaulada en una nueva vida que no había elegido. La ironía era abrumadora. El caballo, un símbolo de libertad y espíritu indomable, había sido el instrumento de su esclavitud. Para Ricardo, representaba el poder de comprar lo que deseaba. Para su padre, la supervivencia. Y para ella, Ventisca era un recordatorio constante y doloroso de que su valor, a los ojos del mundo, era equivalente al de un animal, por más magnífico que fuera. Se preguntaba si algún día podría volver a mirar un caballo blanco sin sentir el sabor amargo de aquel trueque, sin recordar el día en que su humanidad fue pesada, medida y vendida por el precio de un animal. La noche se profundizó, y con Newton, ella, la desesperación de Elena, se sentía despojada de todo, su familia, su hogar, su nombre, su voluntad. Era solo la mujer del ranchero, una sombra destinada a vivir en los rincones de una casa que nunca sería suya, sirviendo a un hombre que nunca la vería como una igual. La resignación que la había sostenido durante el viaje comenzó a agrietarse, revelando el miedo y la rabia que bullían por debajo. Una pequeña chispa de desafío se encendió en su pecho. Podía haber sido comprada, pero su espíritu, su esencia, todavía era suya, y se aferró a esa pequeña verdad como un náufrago se aferra a un trozo de madera. No sabía cómo, pero sobreviviría. Aprendería las reglas de aquel lugar, las manías de aquel hombre silencioso. Se volvería indispensable no por sumisión, sino por inteligencia. Observaría, aprendería y esperaría. La sumisión que su padre le había enseñado toda la vida sería su máscara, su escudo, pero por debajo de ella, la verdadera Elena, la que soñaba con jardines y libertad, permanecería viva. La lucha no se libraría con armas o gritos, sino con la resiliencia silenciosa de una planta del desierto que florece contra todas las probabilidades, nutrida por una fuerza interior que nadie puede comprar o vender. El primer rayo de sol, pálido y gris, entró por la rendija de la ventana, anunciando el inicio de su primer día como propiedad de Ricardo, el día en que su nueva vida, o su nueva sentencia, comenzaría de hecho. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío, en su estómago, pero junto a él había algo nuevo, una determinación endurecida. No sería solo una víctima del destino, sería una sobreviviente, y quizás algún día encontraría una manera de reclamar lo que le fue arrebatado. No la vida que había perdido, sino una nueva, forjada por sus propias manos, en sus propios términos. La batalla por su alma apenas estaba comenzando. La casa comenzó a despertar con los movimientos de Ricardo. Elena escuchó el sonido del agua siendo bombeada del pozo, el crepitar de la leña en la chimenea. Él no la llamó. Esperaba que ella supiera sus obligaciones. Levantándose de la cama, se alisó el vestido y respiró hondo, preparándose para enfrentar a su captor y su nuevo mundo. Cada paso fuera de esa habitación sería un acto de valentía. Cada tarea realizada sería un pequeño acto de resistencia, una afirmación de su existencia. No era solo el precio de un caballo, era Elena, y su historia aún no había terminado de escribirse. El silencio entre ellos sería su campo de batalla. Abrió la puerta y lo encontró en la cocina, de espaldas a ella, preparando el café. El fuerte olor de la bebida llenó el aire. Por un instante, fue una escena casi doméstica, normal. Pero la rigidez en sus hombros, la forma en que se movía con una eficiencia solitaria, rompía cualquier ilusión de normalidad. No se dio la vuelta cuando ella entró.
El ganado necesita ser alimentado, dijo. La voz aún ronca por el sueño. Era su primera orden del día. Elena solo asintió y salió a la fría luz de la mañana, hacia el granero, lista para comenzar su trabajo, lista para comenzar su guerra silenciosa por la dignidad. La vastedad de la tierra que se extendía ante ella era abrumadora, un paisaje de belleza implacable que reflejaba perfectamente su situación. Era un lugar de soledad profunda, pero también de una fuerza bruta e indomable. Y mientras caminaba hacia el granero, bajo la atenta mirada del cielo mexicano, Elena sintió una extraña conexión con aquella tierra. Al igual que ella, el paisaje era duro, resiliente y lleno de una vida secreta que solo se revelaba a aquellos que tenían el coraje de mirar más de cerca. En ese momento se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Sería como aquella tierra. Podrían poseer su cuerpo, pero nunca lograrían domar su espíritu. Encontró el heno y las herramientas en el granero y comenzó a trabajar, sus movimientos volviéndose más seguros con cada tarea. El trabajo físico era familiar, un consuelo en medio de la extrañeza de su nueva vida. Mientras alimentaba a los animales, podía sentir la mirada de Ricardo sobre ella, observándola desde el porche de la casa. Estaba evaluando su compra, verificando si era fuerte, si era una buena trabajadora. Ella continuó su trabajo sin prestarle atención, enfocada en la tarea en cuestión. No le daría la satisfacción de verla flaquear. La fuerza que demostraba no era para él, era para sí misma, un recordatorio de que era más que una novia comprada. La mañana se desarrolló en una rutina de trabajo silencioso, cada uno en su propio espacio, moviéndose en órbitas separadas que rara vez se cruzaban. El silencio entre ellos era un lenguaje propio, lleno de preguntas no hechas y respuestas no dadas. Elena aprendió rápidamente la geografía del rancho, los ritmos de la vida dictados por el sol y las necesidades de los animales. Era una vida dura, pero simple, y en esa simplicidad encontró un pequeño espacio para respirar, para ser, lejos de los ojos juzgadores de su pueblo y de la piedad de su familia. Aquí, paradójicamente, era anónima, libre para reconstruirse a partir de las cenizas de su antigua vida. Los días en el rancho de Ricardo se desarrollaban en una rutina inmutable, dictada por el sol y el silencio. Elena se convirtió en una experta en anticipar las necesidades de la casa y del rancho, moviéndose con una eficiencia silenciosa que era tanto una defensa como una forma de trabajo. Se despertaba antes del amanecer, sacaba agua del pozo, cuyo mecanismo crujía, como un lamento, y preparaba el café fuerte que Ricardo bebía antes de salir a la faena. Las palabras entre ellos eran raras, limitadas a lo esencial. Se acabó la sal. La cerca del Pasto Norte necesita reparación. Cada frase era una herramienta usada para un propósito específico y luego guardada. La ausencia de conversación era un vasto desierto entre ellos, y en ese vacío la tensión crecía, sutil y constante, como una enredadera enrollándose en el pilar de la casa. Las semanas se convirtieron en meses, y las estaciones comenzaron a cambiar sutilmente en el paisaje árido. Elena aprendió a leer la tierra, a reconocer las señales de lluvia en el cielo y a distinguir los cantos de los pájaros del desierto. El trabajo era duro, incesante, pero forjó en sus músculos una fuerza que reflejaba la que crecía en su espíritu. Ya no era la niña asustada que había llegado allí. Era una mujer endurecida por la soledad y el trabajo. Observaba a Ricardo a la distancia, notando cómo trataba a los caballos con una gentileza que nunca le dirigía a ella, como sus hombros parecían cargar un peso invisible. Él era un enigma, un hombre que se había rodeado de muros tan altos e impenetrables como las montañas en el horizonte. La casa, antes un espacio impersonal y frío, comenzó a llevar rastros discretos de la presencia de Elena.
una pequeña flor silvestre que encontró y puso en un vaso de agua en la ventana de la cocina. La forma en que apilaba la leña junto a la chimenea, creando un orden que antes no existía. Eran pequeños actos de apropiación, formas silenciosas de declarar su existencia en aquel espacio que le había sido impuesto. Ricardo notaba cada uno de estos cambios. Nunca comentaba, pero a veces Elena lo veía detenerse y mirar la flor, o pasar la mano por la leña organizada, su expresión por un instante suavizada, antes de que la máscara de indiferencia volviera a asentarse en su rostro. Cada pequeño gesto de ella era una piedra arrojada al lago inmóvil, de la vida de él. La primera gran fisura en la muralla de silencio entre ellos ocurrió a causa de una vida pequeña y frágil. Durante una ronda por el pasto, Elena encontró una becerra recién nacida, abandonada por su madre, temblando y demasiado débil para levantarse. Cuando se la mostró a Ricardo, él solo negó con la cabeza con su practicidad brutal. No sobrevivirá. La naturaleza sigue su curso. Déjala ahí, dijo, sus palabras sellando el destino del animal. Para él era una pérdida calculada, un hecho de la vida en el campo. Pero para Elena, que veía en la criatura un reflejo de su propia vulnerabilidad y abandono, aquella sentencia era inaceptable. Vio el desamparo en los ojos del animal y sintió una conexión inmediata y visceral. Esa noche, desafiando la orden implícita de su patrón, Elena se escabulló fuera de la casa con un cubo de leche tibia de una de las vacas. Encontró a la becerra en la oscuridad, un pequeño bulto de pelo tembloroso bajo la luz de las estrellas, y pacientemente la alimentó. Fue un acto de rebelión secreta, un riesgo calculado. Si Ricardo la descubría, su furia podría ser terrible. Pero el instinto de proteger aquella vida inocente era más fuerte que el miedo. Repitió el acto en las noches siguientes, cuidando del animal con un cariño que era una forma de cuidarse a sí misma, de nutrir la parte de su alma que se negaba a endurecerse, la parte que todavía creía en la compasión. Ricardo, por supuesto, lo descubrió. No era un hombre que dejara que algo en sus tierras pasara desapercibido. Cierta mañana la siguió y la encontró en el pasto, la becerra, ahora visiblemente más fuerte, lamiendo la leche de sus dedos. Se quedó parado, observando la escena desde lejos. Elena sintió que se le helaba la sangre al percibir su presencia. Se levantó lentamente, esperando la reprimenda, la explosión de ira, pero él solo se acercó, miró a la becerra y luego a ella. No había furia en sus ojos, sino una expresión compleja, una mezcla de sorpresa y algo que se asemejaba a un respeto reacio. «Tiene un espíritu terco, como alguien que conozco», dijo, antes de darse la vuelta y marcharse, dejándola atónita. Aquel momento cambió algo fundamental entre ellos. La barrera, aunque todavía presente, se había vuelto un poco más permeable. El silencio comenzó a llenarse no de palabras, sino de una conciencia mutua. La intimidad forzada por la convivencia se volvió más compleja. Durante las comidas, las miradas que antes se evitaban, ahora se encontraban por casualidad, deteniéndose por un segundo más de lo necesario, creando una corriente de tensión que no era solo de miedo, sino de una curiosidad naciente. Un día, mientras reparaban una cerca juntos, él le pasó un martillo y sus dedos se tocaron. El contacto fue breve, eléctrico, y ambos retrocedieron como si se hubieran quemado. Un recordatorio físico de su proximidad y de la vasta distancia emocional que los separaba. Elena comenzó a ver las grietas en la armadura de Ricardo. Lo veía a veces por la noche, sentado solo cerca de la chimenea apagada, sosteniendo un pequeño objeto de madera pulida en sus manos, su rostro contorsionado por un dolor que mantenía oculto al mundo durante el día. No sabía qué era el objeto, ni la historia detrás de ese dolor,
pero la visión de su vulnerabilidad secreta despertó en ella un sentimiento confuso, algo peligrosamente cercano a la empatía. Comenzó a entender que su crueldad no nacía de la maldad, sino de una herida profunda que se negaba a dejar cicatrizar. No era solo su captor, también era un prisionero, encarcelado en una fortaleza de su propia creación. La dinámica entre ellos se convirtió en un juego peligroso de acercamiento y retroceso. Había días en que un acto inesperado de gentileza de Ricardo la sorprendía, como cuando dejó una manta extra en la puerta de su habitación en una noche particularmente fría, sin decir una palabra. Y había otros días en que su aspereza volvía con toda su fuerza, como si se arrepintiera de cualquier atisbo de humanidad y necesitara reafirmar su dominio. Elena aprendió a navegar en estas mareas de humor, a protegerse de su frialdad y a no hacerse esperanzas con su bondad esporádica. Estaba atrapada en un limbo, ya no solo una propiedad, pero aún lejos de ser una igual. La becerra, a quien Elena secretamente llamó Esperanza, se convirtió en un símbolo de su pequeña victoria. Verla crecer fuerte, corriendo por los campos, era un recordatorio diario de que la desobediencia en nombre de la compasión podía generar vida y fuerza. Ricardo, aunque nunca lo admitiría, parecía tener un cariño especial por el animal, a menudo deteniéndose para observarlo con una expresión pensativa. La pequeña criatura se convirtió en un puente silencioso entre ellos, un punto de conexión en un universo de distancia. A través de ella se comunicaban sin palabras, reconociendo el uno en el otro la capacidad de cuidar, de proteger, de sentir algo más allá de la dureza que la vida les imponía. Era un frágil hilo de entendimiento en medio de una maraña de conflictos. La rutina diaria continuaba, pero ahora estaba salpicada por estos momentos de tensión y revelación. Elena se sentía cada vez más como la dueña de aquel espacio, no por derecho, sino por mérito. Conocía cada animal, cada rincón de la casa, cada sonido del rancho. Ricardo, por su parte, comenzó a confiar en su juicio, pidiendo sutilmente su opinión sobre el ganado o el clima, disfrazando las preguntas como observaciones casuales. Las nubes parecen pesadas al sur, decía, esperando su respuesta. Sí, una tormenta se acerca, respondía ella, y el intercambio de información era un reconocimiento tácito de su inteligencia y de su lugar en aquel ecosistema que compartían. Ella también comenzó a explorar los límites de su cautiverio. En sus raras horas libres, cabalgaba por sus tierras, no para huir, sino para conocer. Las vastas llanuras que antes la asustaban, ahora le traían una sensación de paz. En 1900, la soledad del paisaje podía ser ella misma, lejos de la mirada vigilante de Ricardo. Encontró lugares secretos, un pequeño oasis con un manantial de agua clara, una colina desde donde se podía ver el mundo entero. Estos lugares eran sus santuarios, espacios donde reafirmaba su identidad y su libertad interior, demostrándose a sí misma que, aunque su cuerpo estuviera confinado al rancho, su alma podía volar libremente. La presencia de ella comenzó a cambiar no solo la casa, sino también al hombre. La rigidez en sus hombros parecía un poco menor. El silencio durante las comidas, aunque todavía presente, era menos opresivo, más contemplativo. A veces, incluso contaba una historia corta sobre su pasado de vaquero, un recuerdo de su juventud antes de que la tragedia, cualquiera que fuera, lo transformara en el hombre que era hoy. Elena escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, juntando las piezas del rompecabezas que era Ricardo. Se dio cuenta de que, al intentar llenar el silencio de su vida con la presencia de ella, él, sin querer, permitió que ella comenzara a llenar el silencio dentro de él. Entonces, la naturaleza, que había sido el catalizador de su primera conexión, decidió ponerlos a prueba de una forma mucho más violenta.
Las nubes que Elena había predicho se acumularon en el horizonte durante días, transformando el cielo en un lienzo amenazante de gris y azul oscuro. Una tormenta de proporciones épicas se estaba formando, y ambos sabían que sería una prueba para el rancho y para ellos. El viento comenzó a aullar, un sonido agorero que prometía destrucción. Ricardo trabajó febrilmente para proteger el rancho, y Elena, sin necesidad de órdenes, trabajó a su lado, sus movimientos sincronizados en una danza de preparación urgente y silenciosa. La amenaza inminente disolvió las barreras entre ellos, uniéndolos contra un enemigo común. La tormenta se desató sobre ellos con una furia apocalíptica. La lluvia caía en cortinas tan densas que era imposible ver a más de unos pocos metros. Relámpagos rasgaban el cielo, seguidos por truenos que hacían temblar el suelo. El arroyo cercano comenzó a crecer peligrosamente, amenazando con inundar el pasto más bajo, donde estaba la mayor parte del ganado. El pánico se apoderó de los animales. Ricardo, con el rostro tenso, sabía que tenía que actuar rápido o lo perdería todo. «Quédate en la casa», le gritó a Elena por encima del rugido de la tormenta, la primera orden directa que le daba en meses. Una orden nacida no del dominio, sino de una preocupación genuina. Pero Elena ya no era la niña que obedecía ciegamente. Lo vio montar su caballo y partir hacia el caos, y supo que no podría hacerlo solo. El instinto de protección, no solo por el rancho que ahora consideraba suyo, sino por el hombre que, a pesar de todo, era su compañero en esa lucha, la impulsó. Ensilló el segundo caballo, un animal fuerte y estable, y lo siguió en la oscuridad diluviana. La lluvia la azotaba, el viento intentaba arrancarla de la silla, pero cabalgó con una determinación feroz. No era una damisela esperando ser salvada, era una guerrera yendo a la batalla. Lo encontró en medio del pasto inundado, luchando por guiar al ganado en pánico hacia terrenos más altos. El agua ya golpeaba el vientre de los caballos. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Un relámpago partió un árbol cercano con un sonido explosivo. El caballo de Ricardo, asustado, se encabritó violentamente, arrojándolo al agua fangosa. Elena vio con horror cómo intentaba levantarse y caía de nuevo, su rostro contorsionado de dolor. Su pierna estaba en un ángulo antinatural. Estaba herido, incapacitado, en medio de una inundación y una manada en pánico. El ranchero indomable estaba a merced de la tormenta. En ese momento, el miedo de Elena se transformó en una claridad helada. No había tiempo para la vacilación. El instinto de supervivencia, la fuerza que había cultivado en silencio durante tantos meses, tomó el control. Ignorando el peligro, maniobró su caballo, usándolo para alejar a los bueyes que amenazaban con pisotear a Ricardo. Gritaba órdenes a los animales. Su voz sorprendentemente fuerte y clara en medio del caos. Una voz que parecían entender. Con una habilidad que ni ella sabía que poseía, comenzó a reunir a la manada, a empujarlos lentamente, uno por uno, fuera de la zona de peligro, hacia la seguridad de las colinas. Mientras controlaba el ganado con una mano, se acercó a Ricardo. «Tienes que montar conmigo», le gritó. Él, con el rostro pálido de dolor y shock, la miró como si la viera por primera vez. Ya no había patrón ni propiedad. Solo había dos personas luchando por sobrevivir. Con un esfuerzo inmenso, ella lo ayudó a subirse a su caballo, el peso de él casi derribándolos. Su dolor era evidente en cada gemido contenido. Luego, con el hombre herido detrás de ella y el resto del ganado delante, comenzó el lento y peligroso viaje de regreso a la seguridad de la casa, luchando contra la corriente y la tormenta. Tardaron lo que pareció una eternidad en llegar al granero. El ganado, ahora más tranquilo, se apiñó en el corral más alto. Elena, con una fuerza que provenía de la adrenalina pura, ayudó a Ricardo a bajar del caballo y lo arrastró, paso a paso, hasta dentro de la casa, el peso de él casi aplastando su cuerpo pequeño pero resiliente.
lo acostó cerca de la chimenea y sin esperar comenzó a trabajar. Cortó su pantalón empapado para exponer la pierna herida, que estaba claramente rota. Sus movimientos eran rápidos, precisos, guiados por un conocimiento instintivo transmitido por generaciones de mujeres que aprendieron a curar sin médicos. Limpió la herida, improvisó una férula con trozos de madera y tiras de tela, y encendió la chimenea para ahuyentar el frío que comenzaba a apoderarse del cuerpo de él. Preparó un té caliente con las hierbas que había aprendido a identificar en las colinas, obligándolo a beber. Durante todo el proceso, no dijo una palabra, enfocada por completo en su supervivencia. La dinámica de poder se había invertido por completo. Él, el hombre fuerte y autosuficiente, ahora dependía totalmente de ella. Su vida estaba literalmente en sus manos. Él era el vulnerable, el necesitado, y ella, la fuente de fuerza y salvación. Cuando la peor parte de la tormenta pasó y Ricardo estaba estabilizado, Elena finalmente se detuvo. Se sentó en el suelo al otro lado de la chimenea, exhausta, empapada y temblando. El fuego danzaba entre ellos, proyectando sombras en sus rostros. Ricardo, con los dientes apretados por el dolor, la miraba a través de las llamas. Su mirada ya no contenía la evaluación fría de un propietario. Había admiración, gratitud y una profunda e innegable perplejidad. La había comprado, tratado como un objeto, pero esa noche, aquel objeto le había salvado la vida, su rancho y todo lo que poseía. La mujer que veía ahora no era la misma que había traído a casa meses antes. Elena, dijo, y el sonido de su nombre, pronunciado por él por primera vez con una pizca de respeto y vulnerabilidad, resonó en la habitación silenciosa. No era una orden, ni una declaración, era un reconocimiento. Esa noche, en medio del caos de la naturaleza, ella no solo había salvado a sus animales y su vida, había reclamado su propia humanidad a los ojos de él, había forzado a Ricardo a verla, no como el precio de un caballo, sino como una mujer de fuerza y coraje incalculables. La tormenta afuera amainaba, pero dentro de la casa una tormenta emocional mucho más compleja apenas comenzaba a formarse. La noche avanzó, y Elena lo cuidó en silencio. Le cambió las compresas, le dio más té y mantuvo el fuego encendido. Cada acto de cuidado era una afirmación de su nuevo papel. Ya no estaba simplemente sobreviviendo en su mundo, lo estaba moldeando activamente, asegurando la supervivencia de ambos. La vulnerabilidad de él la obligó a asumir una posición de poder y al hacerlo descubrió una capacidad de liderazgo y resiliencia que la sorprendió. La niña sumisa había sido arrastrada por la tormenta y en su lugar estaba una mujer que conocía su propio valor, un valor que no podía ser comprado ni vendido. Cuando llegó el amanecer, trayendo una calma gris y un paisaje devastado por la tormenta, los encontró en una tregua silenciosa. Ricardo, febril y con dolor, se durmió bajo la mirada vigilante de Elena. Ella miró su rostro, ahora relajado en el sueño, y vio no a un monstruo, sino a un hombre roto, tan herido por dentro como lo estaba ahora por fuera. Y por primera vez sintió una punzada de algo que no era miedo, ni ira, ni siquiera empatía. Era un sentimiento de conexión profunda y complicada, forjada en el fuego de la adversidad. Habían enfrentado la muerte juntos, y esa experiencia los había unido de una manera que ningún contrato o trueque jamás podría. En los días que siguieron a la tormenta, una nueva y frágil normalidad se instaló en el rancho. Ricardo estaba confinado en la cama, su pierna rota convirtiéndolo en un prisionero en su propia casa. La fiebre iba y venía, dejándolo débil y vulnerable. Toda la responsabilidad del mantenimiento del rancho recayó sobre los hombros de Elena. Trabajaba incansablemente desde el amanecer hasta el anochecer, cuidando del ganado,
reparando los destrozos de la tormenta y tratando las heridas de Ricardo. La inversión de roles era total e irrevocable. Ella era ahora la guardiana, la proveedora, la fuerza que mantenía aquel pequeño mundo en funcionamiento. Él, por su parte, la observaba desde su cama, su silencio ahora lleno de una admiración que ya no podía ocultar. Esa calma, sin embargo, era la calma antes de una nueva y más violenta tormenta. La noticia de que el solitario y supuestamente rico ranchero Ricardo estaba herido e incapacitado viajó más rápido que el viento del desierto, llevada por algún viajero o cazador. En tierras donde la ley era una sugerencia lejana y la supervivencia una lucha diaria, la vulnerabilidad era una invitación abierta a la depredación. Rumores sobre el magnífico caballo blanco y otras supuestas riquezas del rancho florecieron, convirtiéndose en una leyenda tentadora para hombres desesperados y sin escrúpulos. Mientras Elena luchaba por mantener el orden dentro del rancho, una amenaza externa, atraída por el olor a debilidad, comenzaba a acercarse. Elena fue la primera en sentir el cambio en el aire. Sus sentidos, agudizados por meses de soledad y observación, captaron las anomalías sutiles. Los coyotes, que generalmente aullaban a distancia, guardaron silencio durante 2 noches seguidas. Los caballos en el corral estaban inquietos. Mencionó esto a Ricardo, quien, a pesar de la fiebre, sintió un escalofrío de alarma. Conocía las señales. La tierra estaba avisando que algo andaba mal. Le indicó que trajera su rifle a la habitación y mantuviera las puertas y ventanas cerradas, una precaución que transformó la casa, que comenzaba a sentirse como un hogar, de nuevo en una fortaleza sitiada. La amenaza se materializó en una noche sin luna. 4 figuras a caballo emergieron de la oscuridad, moviéndose con una certeza amenazadora hacia la casa. No hubo una llamada ni una advertencia. El primer sonido fue el de una bota pesada golpeando la puerta principal. Ricardo, en su cama, luchó por sentarse, su rostro pálido bañado en sudor. «Bandidos», susurró. El miedo, un viejo conocido de Elena, regresó con toda su fuerza, pero esta vez era diferente. No solo temía por sí misma, era por el rancho, por Ricardo, por esa vida frágil que ella había salvado y construido. Los hombres de afuera gritaron órdenes, exigiendo el caballo blanco, dinero, todo lo de valor. Ricardo, con la mandíbula apretada de dolor e ira, agarró el rifle. «Ayúdame a llegar a la ventana», ordenó. Ella lo ayudó a arrastrarse por el suelo. Se apoyó en la pared, el arma temblando en sus manos débiles. Disparó un tiro de advertencia al aire. La respuesta fue una carcajada burlona y un disparo que hizo añicos la ventana. Sabían que estaba herido. Sabían que tenían el control. Elena sintió que el pánico amenazaba con paralizarla. Su dilema era claro y aterrador. Podría intentar esconderse o podría huir, finalmente liberándose de su cautiverio. Pero la idea de abandonar al hombre indefenso y el hogar que había defendido con tanto ahínco era impensable. La lealtad, un sentimiento que nunca esperó sentir por él, había echado raíces profundas. No huiría, lucharía. En ese momento dejó de verse como una víctima y se convirtió, en su propia mente, en la defensora de aquel rancho. Una claridad fría se apoderó de su miedo. Luchar de frente era imposible. Necesitaban una ventaja. Su mente corrió, y entonces su mirada se posó en la llave del establo. Una idea audaz y peligrosa comenzó a formarse. Un plan que involucraba el propio símbolo de su servidumbre. Miró a Ricardo. «Necesito salir», dijo, su voz firme. «Necesito a Ventisca». Él la miró, la confusión y el miedo en sus ojos, pero vio la determinación de acero en el rostro de ella y supo que no había otra opción. Se arrastró hasta la cocina. Los bandidos intentaban forzar la puerta trasera. Necesitaba una distracción.
empujó un pesado estante de ollas que cayó con un estruendo metálico ensordecedor. Los hombres de afuera se concentraron en esa parte de la casa. Fue su oportunidad. Silenciosa como una sombra, se deslizó por la habitación, tomó la llave y salió por una pequeña ventana del otro lado de la casa. La noche fría la envolvió y por un instante fue libre. Pero la libertad ya no era su objetivo. La supervivencia de ambos lo era. Corrió agachada hacia el establo. Llegó, su respiración agitada, y abrió la pesada puerta. Adentro, los caballos estaban nerviosos. Ventisca, el magnífico caballo blanco, relinchó bajo al verla. Él era el premio que los bandidos codiciaban, el animal que selló su destino. Y ahora sería su arma, su compañero en una batalla desesperada. Sin tiempo para una silla, tomó un lazo, hizo una rienda improvisada y saltó al lomo desnudo de Ventisca. El poder del animal bajo ella era asombroso. Allí, sobre el caballo que representaba su libertad perdida, se sintió más poderosa y libre que nunca. Guió a Ventisca fuera del establo y, en lugar de huir, galopó hacia el corral principal. Con un grito que rasgó la noche, abrió la portezuela e incitó a los animales, creando una estampida. El suelo tembló cuando una docena de caballos irrumpieron en la noche, corriendo en todas direcciones. El caos fue inmediato y total. Los bandidos, tomados por sorpresa, se dispersaron. La estampida que ella creó era la distracción perfecta. Montada en el caballo blanco, era una figura fantasmal en medio del pandemonio. No atacó directamente, sino que usó su agilidad y el conocimiento del terreno para mantener a los hombres desorientados, separados unos de otros, convirtiendo su superioridad numérica en una desventaja. Mientras el caos reinaba afuera, Ricardo entendió el plan de Elena. La valentía de ella lo llenó de una furia protectora. Se arrastró hasta la ventana rota y esperó su oportunidad. Uno de los bandidos, separado de los otros, intentó acercarse a la casa a pie. Ricardo apuntó con cuidado, sus manos ahora firmes por la adrenalina, y disparó. El hombre cayó con un grito. Ahora eran tres. La balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Afuera, Elena vio caer al bandido y supo que Ricardo todavía estaba en la lucha. Eso le dio más fuerza. Continuó hostigando a los dos hombres restantes, atrayéndolos hacia un terreno más accidentado que conocía bien. Uno de los hombres la persiguió imprudentemente. Su caballo tropezó y el hombre fue arrojado al suelo. Solo quedaba uno, el líder. El líder, enfurecido al darse cuenta de que había sido engañado por una mujer, galopó de regreso a la casa. Su objetivo claro, matar al hombre herido. Elena vio su intención y su corazón se heló. Giró a Ventisca con una velocidad impresionante y galopó en una carrera desesperada para interceptarlo. Ya no se trataba de distracción, era un enfrentamiento directo. Lo alcanzó justo frente a la casa, interponiéndose entre él y la puerta. El bandido la miró con odio. «¡Quítate de mi camino, muchacha!», gruñó, levantando su pistola. Elena, desarmada pero montada en un caballo poderoso, no retrocedió. Mantuvo a Ventisca firme, sus ojos fijos en los de él. Esa fracción de segundo de vacilación fue todo lo que Ricardo necesitó. Desde la ventana apuntó y disparó de nuevo. El tiro alcanzó el brazo del bandido, que dejó caer el arma con un grito. Derrotado, herido y solo, el líder maldijo, giró su caballo y desapareció en la oscuridad. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por la respiración agitada de Elena y del caballo. La amenaza había pasado, habían ganado. Contra todo pronóstico, habían defendido su territorio, juntos. Elena bajó de Ventisca, sus piernas temblando tanto que apenas la sostenían. El caballo blanco, cubierto de sudor, apoyó la cabeza en ella. Ella acarició su crin, sintiendo una oleada de gratitud. Ya no era un símbolo de su prisión, sino la herramienta de su liberación.
Se volvió hacia la casa y vio el rostro de Ricardo en la ventana oscura. El espacio entre ellos estaba cargado de todo lo que había sucedido. En ese silencio se estableció una nueva fundación, construida no sobre una transacción, sino sobre el respeto mutuo, el sacrificio y la valentía compartida. La luz de la mañana que siguió a la noche del ataque era pálida y reveladora. Expuso el desorden y la violencia de la noche anterior, pero dentro de la casa reinaba un silencio profundo y exhausto. Elena limpió las heridas de Ricardo. Su toque ya no era el de una sierva, sino el de una cuidadora, una compañera. Él la observaba y en sus ojos ya no había la distancia de un propietario, sino la gratitud cruda y la admiración de un hombre que le debía la vida. La batalla que libraron juntos había quemado los últimos vestigios de su arreglo original, dejando solo las cenizas de una nueva e indefinida relación. En las semanas siguientes, mientras el cuerpo de Ricardo comenzaba a sanar, el alma del rancho se transformaba. Elena asumió el mando de forma natural, organizaba las tareas, tomaba decisiones, administraba el lugar con una competencia que demostraba que aquel rancho era tan suyo como de él, no por compra, sino por sudor, sangre y coraje. Ricardo, desde su silla en el porche, la observaba. Veía a la mujer que ella siempre había sido, a Insate, quien él había estado demasiado ciego para ver. La curación de él fue tanto física como espiritual. La inmovilidad forzada le dio tiempo para reflexionar sobre su pasado y la brutalidad de sus acciones. Se dio cuenta de que al comprar a Elena había intentado poseer y controlar la vida, y vio cuán profundamente equivocado estaba. Elena no era una solución, era un alma, y él la había tratado como un objeto. La vergüenza era un remedio amargo, pero necesario. Cierta tarde la llamó al porche. «Elena», comenzó, «lo que te hice no estuvo bien. Ningún hombre tiene ese derecho». Sus palabras, simples y directas, llevaban el peso de meses de silencio y arrepentimiento. Era la primera vez que la reconocía no solo como su salvadora, sino como una persona a la que había ofendido profundamente, admitiendo la falta a su propio honor. Entonces le hizo la oferta que ella merecía. «Eres libre», dijo. «Puedes irte. Llévate a Ventisca, no como un precio, sino como un regalo, como una disculpa. Llévate otro caballo y dinero para empezar de nuevo. No me debes nada, yo te debo a ti una deuda que nunca podré pagar». Le entregó el poder total sobre su propio destino, el poder que él le había robado. Elena escuchó la oferta. Libertad. Era todo lo que había deseado. Pensó en su pueblo, en el rostro de su madre, pero la imagen estaba manchada por la realidad. Volver a la misma pobreza aplastante, ser vista con lástima. El hogar que había conocido ya no existía para ella de la misma manera. La niña que se fue de aquel pueblo había muerto en esas llanuras, y la mujer que la reemplazó ya no cabía en ese mundo pequeño. Su mirada vagó por el rancho. Vio a Esperanza, la becerra que salvó. Vio las cercas que reparó, el pequeño jardín que plantó. Este lugar, que fue su prisión, se había convertido en el campo donde descubrió su propia fuerza. Dejar este lugar sería como dejar atrás a la mujer en la que se había convertido. La verdadera libertad, se dio cuenta, no era irse, sino elegir dónde y cómo quedarse. Se volvió hacia Ricardo. No sentía amor por él, no en el sentido que había soñado, pero sentía algo más profundo, un vínculo de respeto mutuo, una asociación forjada en la crisis. Eran dos almas rotas que, juntas, se habían completado de una manera nueva. Dejarlo ahora sería abandonar a su compañero de batalla. «No me iré», dijo finalmente, «pero no me quedaré como tu esposa comprada. Esa mujer murió en la noche del ataque. No soy tu propiedad, Ricardo». Se puso de pie, su pequeña estatura engrandecida por la dignidad. «Me quedaré como tu compañera, tu socia. Este rancho será nuestro. Trabajaremos juntos,
Decidiremos juntos como iguales. Estos son mis términos. No estaba pidiendo, estaba declarando su independencia. Ricardo la miró y supo que tenía razón. No quería una sierva, quería a la mujer que estaba frente a él. Lentamente extendió su mano callosa. «Compañera», dijo, la palabra sonando como un voto sagrado. Elena estrechó su mano y el apretón fue firme, el de dos iguales, sellando un destino. El precio de la libertad, al final, no era un caballo, sino el coraje de reclamar el propio valor. Los años que siguieron transformaron el rancho. Bajo la gestión conjunta de Elena y Ricardo, floreció. Se convirtieron en un equipo, sus fortalezas y debilidades equilibrándose perfectamente. El silencio entre ellos se transformó en una comunicación cómoda. El amor romántico quizás nunca floreció de la manera tradicional, pero en su lugar creció algo más raro, una lealtad inquebrantable y un profundo y tierno cuidado mutuo. La imagen final de su historia no es la de un beso apasionado, es la de Elena, montada en ventisca, el caballo blanco ahora un símbolo de su espíritu indomable, cabalgando libremente por las vastas llanuras de su rancho. Ricardo la observa desde el porche, no con la mirada de un dueño, sino con la de un socio orgulloso. Ella no está huyendo hacia la libertad, la está viviendo, en sus propios términos, en la tierra que eligió como suya. El tiempo pasa. En una tarde de domingo, durante la fiesta anual del pueblo más cercano, se les ve juntos, no como una pareja convencional, sino como dos pilares de su comunidad. Los niños corren hacia Elena, que les ofrece dulces. Los hombres buscan a Ricardo para pedirle consejo. Se mueven en esferas separadas, pero siempre conscientes el uno del otro, una fuerza conjunta que inspira respeto. Construyeron una vida, quizás no la que los cuentos de hadas prometen, pero una que es real, sólida y conquistada con honor.